¿Me puedo hacer una Em, pregunta rápida, Ángel? ¿En esto hubieras recomendado hacer una tabla como la que ibas a mostrar ahora con Excel? sí, sí, sí. Ahora, Ah, de hecho, no la hice, no la tengo hecha de antemano para que sea parte de como del proceso de resolución, ¿no? Como para que lo que voy a hacer ahora, los pasos para hacer el examen, el modelo, son los que recomiendo que hagan, por ejemplo, en el examen. Todos, desde leerlo hasta dar los puntos clave y hacer una tabla y después el código. Yo lo que no voy a hacer es un diagrama, pero si necesitan hacer un diagrama también lo pueden hacer. perfecto. Bien, entonces, para lo que están viendo la grabación, los compañeros estaban trabajando con un modelo de parcial hace 2 horas. Pasadas esas 2 horas, tenían la posibilidad de entregarlo para practicar esta entrega. Esto va a seguir abierto, así que los que no lo hicieron tienen la posibilidad de hacerlo. Y como pueden ver, este modelo de parcial consta de un enunciado con 5 puntos para resolver. Y bueno, vamos a leerlo de a poco. Dice que una estación de servicio dispone de información de los últimos 10 turnos realizados por sus empleados. Eh, por cada venta de combustible dispone la siguiente información. Cada venta de combustible tiene el número de turno donde se hizo, desde el 1 hasta el 10 son los turnos, y esos son los números de turno. El legajo del empleado, que es un número entero, el tipo de combustible, que está desde 1 hasta 3, o sea que son 3 tipos distintos de combustible, los litros despachados, que es un número con coma, un número real, y el importe de la venta, que también es un número con coma o real. La información se encuentra agrupada por número de turno, dice que no necesariamente está ordenada, o sea que la información viene toda junta por turno, y para indicar el fin de la carga de datos de un turno, se ingresa un número de legajo de empleado igual a 0. Esto significa que yo tengo, la información que tengo es, perdón, de una estación de servicio, eh, y dentro de esa estación de servicio obviamente hay turnos que van haciendo los empleados. Yo tengo la información de los últimos 10. Bien, Sí. entonces tengo en cada venta que se hizo en un turno, tengo el número de turno, el empleado que la realizó, el tipo de combustible que vendió o despachó, los litros que despachó y el importe de esa venta. Básicamente tengo la información de las ventas de combustible. Bien. Y después me pide calcular e informar cuestiones relacionadas a, obviamente, las ventas o los combustibles o los empleados. Entonces, si hubiese que definir una estructura general de esto, eh, a veces no surge directamente de leerlo la primera vez, entonces por ahí viene bien hacer una tabla con datos para visualizar eso. Entonces, la información, voy a poner un poco más grande esto, la información dice que tengo el número de turno, luego tengo el legajo y el tipo de combustible, legajo, el tipo de combustible, eh, los litros y el importe. Bien, esta es la información. La pregunta que se deberían hacer cuando leen un enunciado cualquiera es, bueno, yo acá tengo como un lote grande de información. Bien, no es que tengo que procesar un solo ingreso o un conjunto chiquito una sola vez y de ahí obtener el resultado. Tengo como un lote de información, tengo muchos registros, ¿bien? Em, y ese lote o conjunto de registros que tengo, ¿se encuentra agrupado por algún criterio? Esa sería como la primera pregunta. Una vez que sabemos que son un lote de información o un conjunto de registros, es importante saber si la información está agrupada o no. Entonces, a esa pregunta, la respuesta acá es sí, lo dice literalmente acá, está agrupado por número de turno. ¿Bien? Quiere decir que todos los datos de los turnos van a venir todos juntos. Ahora bien, esa información que está agrupada por turno, además, ¿está ordenada? Bueno, No, en este caso no. acá dice que no está ordenada, ¿sí? Si no estuviese
esto entre paréntesis, si no dijera que no está ordenada, tampoco pueden suponer que está ordenada. Solamente pueden suponer que está ordenada si entre paréntesis o en alguna parte del enunciado dice la información está ordenada, ¿sí? Si no dijera eso, si eso no estuviese solamente el texto que dice que está agrupado, no pueden asumir que está ordenado, ¿bien? Y entonces, acá lo dice literalmente, pero si no, igual, que no esté ordenado significa que yo puedo empezar con el turno 5, ¿bien? Y después pasar al turno 10, 3, por decir. después pasar al 3 y así, ¿bien? No está ordenado, básicamente. Los números están desde el 1 al 10, pero no están ordenados. Y luego, dentro de los turnos, que es el grupo o la información por la cual, el dato por el cual está ordenada, agrupada la información, dentro de eso, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que se representa dentro de los grupos? Los registros, ¿qué son? La finalización, después te dicen cómo finaliza cada grupo. Sí, pero antes de eso, Ah, es algo perdón. bueno de detectarlo del enunciado para entender bien como la regla de negocio o qué está representando esto, ¿no? Entonces, dentro de los grupos, que sabemos que son los turnos de una estación de servicio, ¿qué hay dentro? ¿Qué representan los registros que están dentro de los grupos? Bien, ahí Darío dice ventas de combustible, ventas, perfecto. Dentro de los turnos hay ventas, ¿no? Y las ventas las hace un empleado, pertenecen a un tipo de combustible, tiene una cantidad de litros y un importe. Bien, entonces, cada cosa que yo pongo acá es una venta. Bien, y ahí entra lo que había mencionado recién, creo que era Tomás. ¿Cómo indico yo, cómo indica el usuario en realidad al programa que dejó de cargar un turno y viene otro? Porque básicamente yo sé cuántas ventas hay por turno, está definido de forma exacta, como los turnos No, que están definidos de forma exacta. No, No, no. no sabemos cuántas ventas hay por turno. ¿Sabemos cuántos turnos son? Solo sabes que son 10 turnos. Bien, sabemos que son 10 turnos. Quiere decir que voy a tener 10 grupos. 10 grupos son los 10 turnos. Yo no voy a hacer 10, voy a hacer menos, pero el enunciado original es con 10 turnos. Y dentro de los turnos no sabemos cuántas ventas hay, ¿no? Puede ser distinta la cantidad dentro de cada turno. Entonces, acá me dice que para poder terminar un turno y empezar el otro, yo voy a poner un número de legajo de empleado igual a 0. Quiere decir que cuando yo ponga un 0 acá, terminó el turno 5. Cuando yo ponga un 0 acá, terminó el turno 10. Y cuando ponga un Y 0 así. acá, el 3. ¿Bien? ¿Cómo sé que termina todo el conjunto? Bueno, cuando termine de cargar el último turno de los 10 que son. ¿Sí? Acá yo lo voy a simular con 3 turnos solamente, pero serían 10. Y acá, Perdón, bueno, Ángel, una consulta. sí. No necesariamente ordenado. El usuario, eso le daría la pauta que podría ingresar ordenados, pero Podría no, estar no ordenado. siempre. Exacto, podría no estarlo. Básicamente, si dice eso, tienen que asumir que no están ordenados. Que estén ordenados es una casualidad, pero no va a Claro, estar es ordenado. una posibilidad que tiene el usuario, pero no, no tiene por qué ser así, digamos, siempre. Exacto. Después acá, bueno, completo con algunos datos más. Creo que vamos a, antes de cargar los datos, vamos a leer lo que pide calcular informal, son, porque por ahí son 11 turnos o 10, profe. 10, 10. 10 turnos. Pero ahí, Acá hoy usted cargó, ¿cuánto cargó? 3, porque no voy a cargar 10, porque es mucho. Lo achico a 3, me fijo si funciona y después lo puedo extender a 10 sin problemas. Eso es una recomendación también. Si la información que el enunciado plantea es demasiado, lo pueden acotar ustedes. Bien, y después lo vuelven Y a... después lo cambiás, obviamente, antes de entregar. Exacto. Entonces, lo primero que me pide es el porcentaje sobre el total de litros de combustibles despachados discriminados por tipo de combustible. Bueno, básicamente yo necesito saber para cada combustible en qué porcentaje se vendió, pero no por importe ni por cantidad de ventas, sino por litros. ¿Bien? Ese es el punto A. Ahora vemos
dónde se muestra, cuántas veces se muestra y ese tipo de cosas, ¿sí? El B dice los tipos de combustibles que no se despacharon en el turno número 3. Bien, en el turno número 3. Acá esto, lo que es importante saberlo, tenerlo en cuenta es, en la tabla de datos estaría bueno que uno de los números de turno sea el 3 para poder resolver eso, porque si no, como que no lo voy a poder testear. Por cada turno, me pide el punto C, el promedio de litros despachados por venta. Por cada turno, ¿cuál fue el litro promedio, ¿no? de venta? El número de turno que más haya facturado en total, indicar también el total facturado. Muy bien, yo para cada turno tengo que saber cuánto recaudó en total en pesos y luego, sabiendo eso, tengo que indicar a qué turno pertenecía. Y el punto E me dice la cantidad de ventas en las que no se hayan despachado más de 15 litros. En las que no se hayan despachado más de 15 litros. Y después hay una aclaración que tiene que ver con el punto D, que dice que no va a haber más de un turno con la mayor facturación total. Es decir, no hay empates. Siempre va a ganar uno. Bien. ¿Puse 11? Dice, no. No puse 11 en ningún lado. Bueno. ¿No puso 11, 3, 5, No, está 11? pensando por las celdas, está pensando. Vos estás pensando por registro, no por turnos. Claro. Ahí tiene 3 turnos distintos. Acá tengo 3. En total son 10. Ventas puede haber N ventas. Puede haber 1.000.000 de ventas. No sabemos cuántas Puede- hay. Inclusive 600, lo que vos quieras poner dentro de cada turno, hasta que vos pones un 0 y ahí chau, y va al otro turno. Claro. Grupos así, como este que seleccioné acá, hay 10 en total. Acá va un 0, no un 3. Grupos así, hay 10 en total. Después, total de registro que componen el lote, N, no sabemos. Eso es indefinido. En este caso van a ser, por lo que vemos, 3 más 5, 8 más 3, 11 van a ser en total en este, pero podrían ser muchos más. Bueno, Ángel, una consulta, sí. porque me acabo de dar cuenta que encaré mal el ejercicio. Ujú. Yo cuando leí así rápido dije, bueno, me está hablando de 10 números de turno, después, como dijeron, hago un while para terminar. Pero Ajá. acá lo que te marca es que es por venta. Dentro de las ventas hay todos estos datos, ¿no? Número de turno, legajo, tipo de combustible, litros. Cada venta tiene esos datos, exacto. Claro, capaz que la confusión que tenía mi compañera recién es que, o como yo y también otros tantos capaz, lo pensamos por número de turno. Sí, yo lo pensé así. Está bien. Por número de turno, ¿qué cosa? A ver. Claro, haces un for con los números de turno, no sé, menor a 10 y después, no me quiero adelantar, ¿no? Pero es como que lo empecé así, dije número de turno, o sea, como que me manejé con el número de turno, nunca pensé que había el tema de las ventas, que por cada venta estaban todas esas variables. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Ok, bueno. Está bien, ahora cuando lo empecemos a resolver, por ahí me pueden mencionar. Igual acá dice que por cada venta tiene esto, no por cada turno. Porque si fuese por cada turno, con la información ya estaría casi toda procesada, ¿no? Yo ya tendría cuántos litros se vendieron en total, cuánto es el importe total recaudado por turno. Acá me pide por cada venta, ¿no? Que se hizo en cada turno, y luego yo tengo que calcular esos totales que va pidiendo. A ver qué otra cosa necesito. Necesito alguno que no tenga más de 15. Después, para el 3 me dice los tipos de combustibles. Listo. Bueno, acá básicamente completamos con valores que pueden ser 1, 2 y 3. Vamos a hacer así. Litros, algunos van a tener que ser menos, otros pueden ser más. Acá yo les diría no pierdan mucho tiempo. Una vez que ya vieron todos las cuestiones a tener en cuenta, ya le ponen datos simulados, no importa que no sea por ejemplo, yo puedo poner acá 50. Obvio que 10 litros
50 pesos no puede ser nunca. Bueno, no al menos En, ahora. en Eh, Argentina no. En Argentina al menos. Pero no importa, ¿no? No tienen que hacer un ingreso que sea fiel a la Lógico. realidad, ¿sí? Lógico. Con que sean números, una vez que ya tuvieron en cuenta todas las particularidades, listo, ¿no? Y cuanto más redondo sea, a veces mejor para los cálculos y eso, pero bueno, como lo vamos a hacer con la planilla de cálculo, va a ser fácil también de obtener los resultados, así que tampoco es tan grave. Entonces, hago lugar para que se vea todo. Tengo el número de turno, vamos a ponerle NT, el número de turno, el legajo, el tipo de combustible, los litros, el importe total de la venta. Eso es lo que se tiene, ¿bien? Y vamos a ir calculando qué debería dar cada uno de los puntos. El A es el porcentaje sobre el total de litros de combustibles despachados discriminado por tipo de combustible. Entonces, por tipo de combustible yo tengo que sacar la suma de los litros. Yo acá lo que voy a hacer es, voy a seleccionar todo esto y voy a insertar una tabla dinámica para calcular esto. Me faltó el encabezado. Vamos a insertar una tabla dinámica. Se puede hacer a mano también o con las funciones de Excel. Con una tabla dinámica me parece que es más fácil si lo saben usar. Yo necesito por tipo de combustible, la suma de litros y nada más. ¿Y dónde va a ir esto? Destino. Bueno, ya nos enteraremos. Aceptar. Listo. Entonces, por tipo de combustible, los litros y el total, ¿no? Entonces, acá le puedo agregar que el porcentaje es esto dividido esto por 100. O sea que esto sería... acá me falló. Esto tiene que ser una referencia absoluta. Y es B6. Bueno, y acá. Listo. Ese sería el punto A. Básicamente es esto de acá. Yo lo voy a ir poniendo acá. El punto A. Esto de acá. Con esto de acá. Este sería el punto A, ¿sí? Pegar solo valores. Texto sin formato. Cualquier cosa. Pegar número. Ahí va. Bien, punto A. Lo que debería dar. Punto B. Me pide los tipos de combustibles que no se despacharon en el turno 3. Bueno, este es bastante más visual, ¿no? Son 3 tipos de combustibles distintos, 1, 2 y 3. Solo se vendió el 1, así que el punto B, tipos no despachados. 2 y 3. 2 y 3. Hasta lo puedo poner así y se entiende, ¿sí? El C. Disculpa, el punto B era porque te basaste solo en el turno 3, o sea, solo En te el turno tenés que 3. fijar turno 3, justamente. Turno número 3, sí. Ojo, Por eso. acá justo de la casualidad que el 3 Por esa también razón te sería preguntaba. el tercero, ¿sí? Pero no me habla del tercero, sino que No. dice bien clarito con número 3. O sea, que tenga el número 3 de código de turno, ¿sí? Justo Por eso te preguntaba, porque de la justo acá dio casualidad. la casualidad, porque si vos lo ponías, ponele en el Acá, si primer... yo pongo acá. Exacto. Uh, Si ponías me queda lo ahí, mismo. tenía que figurar. Claro, fíjense, si yo pongo esto así y esto así, el punto B ahora no me tiene que mostrar ninguno porque se despacharon todos. No es que sigue siendo el mismo resultado. ¿Por qué? Porque es el número de turno y no el número Exacto. de orden. Bien. Bueno, acá era un 5. Uy, acá era un 5 y acá era un 3. ¿Y Ángel, ustedes una Y ahí cosa. 3. Sí. Te pide el porcentaje sobre el total de los litros de combustible. O sea, todos los litros que entren en el programa, ¿no? O sea, en general. Todos los litros por tipo de combustible y después se saca el porcentaje. Por ejemplo, acá
el tipo de combustible 1 vendió en total 235 litros. Eso equivale al 36% del total de litros que se vendieron. Bien. El C dice, por cada turno, el promedio de litros despachados por venta. O sea, por cada turno yo necesito saber el promedio de esto. ¿Sí? Por cada turno, el promedio de esto y así. De litros, dice, ¿no? Sí, de litros. Entonces, acá de vuelta voy a hacer yo una tabla dinámica, porque con una tabla dinámica esto se calcula muy rápido. Tabla dinámica. Entonces, por cada turno esta vez, NT, quiero litros y quiero que esto sea, ¿cómo lo cambio? El promedio de litros, ¿sí? Y es esto. Para el turno 3 son 60, para el 5, 53, 33 y para el otro 61,4. La verdad que es más fácil con una tabla dinámica la conferencia. Hay menos posibilidad de error porque dejamos que la planilla se encargue de todo. Acá yo quiero solo texto, números, perfecto. Ahí estamos. Bien, el D me pide el número de turno que más haya facturado en total. Bueno, acá también voy a usar una tabla dinámica porque básicamente yo lo que tengo que saber es por cada turno cuál fue la recaudación, que es la suma de todos los importes de venta, y quedarme con el máxima recaudación y luego con el número de turno. Entonces, lo que yo tendría que terminar mostrando acá es por cada turno, perdón, por cada turno no. La ¿Cuál es el sumatoria de turno? ¿Cuál es más el alto. turno que tuvo la máxima recaudación y cuál es la máxima recaudación? Entonces, para hacer eso, de vuelta esta estrategia, yo ahora lo que necesitaría a decirle a la tabla dinámica que calcule es por cada número de turno la suma de importes. Bien. Y acá podemos ver que el que más recaudó es el turno 3 con 6.000. Entonces, acá directamente pongo número turno 3 con 6.000. Y hay un punto E. Sí, punto E, la cantidad de ventas en las que no se hayan despachado más de 15 litros. Entonces, cantidad. Acá lo que puedo hacer es un count, contar, ¿eh? Contar.si, y de cada venta yo tengo que analizar si los litros vendidos es menor que 15 y llevar la cuenta de eso. Entonces, con contar sí le voy a preguntar le voy a pedir que cuente los menores a 15, y acá me dice que son 3. O sea, hay 3 menores a 15. Que lo podemos corroborar, es este y este otro. ¿Bien? Entonces, Ah, no sé cuánto tiempo, la verdad iba a anotar cuánto tiempo llevaba. Menor o igual sería, ¿no? Porque es más de 15. Que se Más hayan de 15, despachado más perfecto. de 15. Bien, bueno, eso es a tener en cuenta porque cambia la cosa, ¿no? Si yo pongo 15 exacto, también tendría que contármelo, ¿sí? Bien. Decía, esto después por ahí se puede ver en la grabación, cuando se empieza y cuando se termina de hacer la planilla, pero no creo que hayan sido más de 15 minutos, ponele, y nos ayudó a pensar la estructura general, porque ahora la estructura general de acá visualmente sale mucho más fácil. Ya sabemos cuánto debería dar cada punto si cargamos esto, lo que nos quedaría es codificar, ¿sí? Bien. La estructura general, viendo esto, que esto aparte lo analizamos a partir del enunciado, bien, como que una cosa lleva a la otra, la estructura general de esto, ¿cómo sería? ¿Cómo represento que son exactamente 10 turnos? primero y principal no habría que hacer un ciclo. Ah, no, para. Un ciclo por. Yo, Un ciclo for. Un ¿puedo hacer ciclo un for for? me va a representar los turnos, son 10, ¿bien? Eso me va a representar el ciclo for. Me va a garantizar que sean 10 turnos. No necesariamente Por ordenado, 10. eso después vemos, pero van a ser exactamente 10. Y Sí. luego, ¿cómo hago para representar que dentro de cada turno yo voy a dejar de cargar datos para ese turno con un 0 While. en el legajo? Con un while. O sea, un for para los turnos, un while para indicar que terminan las ventas de uno y empieza el de otro.
Entonces, teniendo eso, podemos codificar esa estructura general. O por lo menos mi recomendación. También pueden hacer un diagrama de esto para tenerlo ahí a mano y nunca olvidarse de la estructura general. También en ese diagrama le pueden agregar, acá ingreso los datos, acá muestro el punto A, acá muestro el punto B, sin hacerlo completo, ¿sí? Modelo. Sí, Recomendación. porque se hacen en la tabla de datos el diagrama de flujo completo y después codificar, creo que van a estar medio cortos de tiempo. Claro. Todo el diagrama completo por ahí no tiene sentido, pero depende de cada uno eso. Acá ya no les recomiendo que peguen el enunciado porque el enunciado es muy extenso. Vayan pasando de pantalla, leyendo con detalle y volviendo, ¿sí? Pero no lo peguen ya en el código porque se les va a hacer muy vago, hagan lo que quieran, qué sé yo. Pero es demasiado, ¿no? Juan, sí. Buen día, Ángel. Estoy como medio perdido, pero antes de avanzar te quería preguntar. Yo había pensado hacerlo con un for, pero como no está ordenado y aparte no encuentro que diga que el usuario va a cargar sí o sí datos para todos los días. Se Para me todos los complica turnos. eso, claro, reconocer cuándo. Bueno, yo tengo un problema con el tema del mundo ideal. ¿En qué momento me doy cuenta que va a cargar información para los 10 días o puede ser que no? Porque yo usé un while porque no sabía que había que ponerlo del 1 al 10, por ejemplo. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, acá arranca diciendo que la estación de servicio ya tiene la información de los últimos 10 turnos. O sea, tenés la información de los últimos 10 y la información está agrupada por turno. Entonces ahí podés ya asumir que tenés la información de los 10 turnos, cada turno tiene varias ventas, ¿sí? Porque acá tenemos el número de turno dentro de la venta, y que la información está agrupada por turno. Esto que dice no necesariamente ordenado, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Porque por ahí viene tu pregunta de que si usamos un for, por ahí da la sensación de que va a quedar ordenado 1 a 10 y no necesariamente, ¿sí? Eso depende de lo que hagamos adentro del ciclo. Pero con esto vos ya podrías saber que son los últimos 10 turnos que trabajó la estación de servicio. Sí, si no te diría de algunos turnos realizados, por ejemplo. Ujú. Usaría como en vez de del número 10, alguna palabra que indique Una indeterminación. claro, una cantidad no exacta. Por ejemplo, si decía de los últimos turnos y no te dice que son 10, vos sabés que es una cantidad indeterminada. Pero como dice que son 10, bueno, listo. Vos sabés que son 10 turnos, ¿sí? Bien, y por parte de la estructura general es, bueno, cargar los datos de entrada, que son el número de turno, el legajo del empleado, que no se usa. Sí se usa. El tipo de combustible, vamos a ponerle tipo, y como float, los litros vendidos y el importe de la venta, ¿no? Y acá arrancamos con un for que va a dar, y acá yo les recomiendo hacer así, escribiéndolo bien, turnos, y poner una constante que se llame turnos, y yo lo pongo en 3, y después simplemente lo cambio ahí a 10 y ya está. Es más fácil de acordarse o de visualizar que esto después yo lo tengo que pasar a 10 que encontrarlo después dentro del código, ¿sí? Bueno, son 3 turnos. La I no me representa el código de turno, como pueden ver. La I lo único que me ayuda es a que el for esté de 3 vueltas, o 10 en total, cuando lo cambie la constante. Lo que me va a determinar el código de turno es esta variable, que la tengo que ingresar. Entonces, voy a ingresar el código de turno y voy a ingresar acá el legajo del empleado. ¿Bien? Creo que si dijera turnos ordenados y no pidiera en esa parte donde les pide los datos que tienen que ingresar, no estaría el ingreso del código de turno, ahí recién podrían asumir que la I del for les puede llevar el número de turno.
Sí, claro, si dice que los datos están ordenados por turnos, por número de turno, y además tienen el valor de inicio y el valor de fin, pueden usar la vuelta del for como número de turno. Porque yo también puedo decir, bueno, está ordenado por número de turno. Sé que son 10, pero no me dice desde dónde hasta dónde va. Y tampoco puedo asumir, por ejemplo. Podrían ir de 100 a 110, por ejemplo. Claro, por ejemplo, yo podría tener esto así. Y ahí los números de turno están ordenados. Porque ordenado no significa también que sea secuencial de uno en uno, ¿no? Ahí están ordenados, por ejemplo. Entonces, la única manera que ustedes pueden determinar o asumir que va de uno en uno es que les diga, como en este caso, desde 1 hasta 10, le diga que está ordenado y entonces sí, ahí podían haber usado la vuelta del for como número de turno, por ejemplo. Si no, no. Estaría mal contemplado, si no. A ver qué dice Darío. Ajá, es eso, exactamente. Entonces acá como no, directamente no están ordenados, así que no, ya no lo puedo asumir ordenado, ingreso el número de turno, ingreso el legajo y mientras que el legajo sea un valor distinto a 0, cargo también el tipo de combustible, tipo los litros y el importe de esta venta. Importante también acá que traten de respetar el orden en que figura esto. Básicamente esto es básicamente cómo va a ingresar la información también, como primero va a ingresar esto, después esto otro y así. Entonces traten de seguir esta secuencia y no alterarla. Si yo pido primero los litros y después el importe, va a andar igual, obviamente, pero tendría que adaptar esto, ¿sí? Entonces, en lo posible traten de mantener ese orden porque a la hora de corregir a nosotros nos va a ayudar muchísimo, ¿sí? Sí, además he visto que entre que piden un dato y otro han hecho cálculos, eso lo vi en exámenes, y capaz que justo el dato que necesitas, por no respetar el orden, lo pedís más abajo, entonces el cálculo ya se afecta, basura, ya da claro. incorrecto, claro. Trabajan con basura. Exacto. Bien, algo que se puede como simplificar acá es lo siguiente, no estaría mal, que básicamente si yo empiezo ingresando el número de turno 5 y después tengo todo un conjunto de ventas que hacen finalizar al turno 5 con un 0 en el legajo, básicamente hasta que yo no ponga el 0 no tiene sentido volver a poner de vuelta el número de turno, porque estaría repitiendo un dato que ya sé, ¿no? Entonces, básicamente yo podría poner el número de turno una sola vez, cargar los datos para ese turno y solo volver a pedir el número de turno de vuelta cuando alguien ponga un 0 en el legajo. Eso podría hacerse, es como una sofisticación, ¿sí? Si estaba como antes, también está bien, ¿sí? ¿Qué cambia esto en el programa? Bueno, cambia básicamente si yo acá incluyo dentro de cada venta el turno nuevamente, o sea, si vuelvo a ingresar el número de turno de vuelta, es lo que tenía antes. O sea, por cada venta pongo el número de turno. Si yo quiero tenerlo así, que lo pongo una sola vez al turno y solo lo vuelvo a ingresar cuando se finaliza ese turno, solo pido el legajo, que es lo que hace finalizar el while. Bien. Eso de vuelta, como acá pueden optar por una o por la otra y estaría bien cualquiera de las dos. Esta es la estructura general. Bien, acá tenemos esto que, a ver, voy a tratar de que entre en la pantalla. Esto es el programa general, la estructura general del programa. Son 3 turnos, me va a pedir los datos y cuando yo ponga legajo 0, va a terminar un turno y va a empezar el otro, ¿sí? Bien.
Vamos a hacer así y ver si se comporta como queremos. Entonces pongo turno 1, legajo, combustible, litros, importe, pasa al siguiente. Me pide solo el legajo porque sigo dentro del turno 1, o sea que mientras que yo no pongo un 0, sigo en el turno 1. Ahora voy a poner un 0, ahí pasé al turno 2, o al segundo, ¿sí? Acá voy a poner 6. Tipo combustible 1, 50, 5000. Acá voy a poner 0, pasa al otro turno. 6 ya puse, creo. Vamos a poner, bueno, puse 6 de vuelta, qué bola. Legajo tipo de combustible. Pongo 0 y acá tendría que terminar, ¿sí? Está bien. La estructura la podemos comprobar y ver que funciona, ¿sí? Como pueden ver, lo más difícil es cargar los datos, así que tener una tabla y simplificar eso ahorra muchísimo tiempo. Bueno, ahora podemos ver los puntos a resolver y elegir por ahí cuál es el más fácil y arrancar por lo más fácil o por lo más difícil o hacerlo en el orden que aparece ahí, como ustedes quieran. Darío dice, ¿podés agregarle si querés un fin de turno para que quede un poco más visible cuando finalice un turno? Claro, se podría agregar se cerró el turno para que el usuario sepa que se terminó ese turno y empieza el otro. Pero eso es más una cuestión propia. Por ejemplo, pueden agregarse todos los seouts que quieran como para ayudarse con eso. Después los comentan o los sacan, ¿sí? Y dejan lo que exactamente pide el enunciado. ¿Bien? Bien, de los 5 puntos, ¿por cuál empezarían? ¿Cuál les parece más realizable? Porque fíjense, acá ustedes no saben cuántos puntos vale cada uno. En el examen sí, seguramente le pongamos una referencia de cuánto vale cada punto, entonces por ahí van a elegir empezar por el que mejor puntúa, qué sé yo, eso les puede llegar a cambiar un poco la ecuación. Pero acá, básicamente, como esto no tiene una nota, los 5 ejercicios tienen el mismo peso o no, pero no saben. Entonces, podrían arrancar por cualquiera y les daría lo mismo. Ahí dicen que empezarían por el A. Gonzalo dice que empezó con el E. Otro dice que podría ser el B. Exacto. El E es el más tranqui. A mí también me parece que el E, el A y el B son los más fáciles y el C y el D un poco más difícil. Entonces, empecemos por esos, por los más sencillos. Entonces, vamos a hacer el punto E, la cantidad de ventas en las que no se hayan despachado más de 15 litros. Entonces, acá estaría bueno, es una buena idea hacerse un comentario con la referencia al punto como para saber, estas variables son para el punto E. Y acá le vamos a poner cant ventas menor a 15. Ahí. Cant ventas menor a 15, el nombre de la variable ya aclara que son la cantidad de ventas menor a 15 litros. Bien. Entonces, acá también les recomiendo, cuando van a resolver el ejercicio, poner un comentario como para guiarse dónde están resolviendo ese punto. Y después, cuando lo van a mostrar, depende. Si ponen un cout que diga punto E, se van a dar cuenta solo por el cartel. Y si no ponen eso, bueno, sin comentario. El punto E, ¿no? Cantidad de ventas en las que no se hayan despachado más de 15 litros. Acá, esto. ¿Cuántas veces se muestra? ¿En dónde? ¿Qué es lo que muestra? ¿Qué dicen? Una sola vez al final del ciclo for. Claro. Una sola vez, una vez que termine de cargar todos los datos, y mostraría un solo dato, ¿no? Que es un entero, básicamente. Es ese entero que ya declaramos, este contador. Así que al final de todo, antes del return 0, puedo hacer un cout que diga, por ejemplo, punto E, la cantidad de ventas menores a 15 litros, 2 puntos, y lo que tiene esa variable.
Bien, eso mostraría al final de todo. Acá vamos a dejar varios saltos de línea como para que como los resultados finales aparezcan bien abajo de todo. Y esto, resolverlo, es bastante sencillo. Es preguntarnos acá, si los litros son menores a 15, menor o igual. Porque es, en realidad es no mayores a 15 litros. Sería lo correcto. Bien, leámoslo de vuelta. La cantidad de ventas en los que no se hayan despachado más de 15 litros. O sea que 15 o menos tiene que ser contado. ¿Bien? Y el nombre de la variable, por ahí sería mejor ponerle cantidad de ventas 15. No mayores a 15. Sí, también. Pero queda muy largo ya. Ahí, can ventas 15. Can ventas 15, más. Y resuelto. ¿Está bien? Podemos probar el truquito ese de copiar y pegar. Entonces yo me Profe, una consulta. Ahí cuando usted puso litros, ¿en realidad no tiene que ver con todo el lote de ventas que se hizo en ese turno? No. Es la cantidad de ventas individuales en los que no se hayan despachado más de 15 litros. Si no, diría la cantidad de turnos en los que no se haya despachado en total Ok, más de 15 litros. ok. Es Gracias. por las ventas individuales. Entonces, decía, acá me copio esto, vamos a probar si funciona. Generalmente funciona, pero vengo acá, pego esto y acá está. La cantidad de ventas no mayores a 15 litros son 3, que es lo que hemos adelantado que iba a dar. ¿Sí? Bien, podemos pasar a hacer el A o el D, habíamos dicho. No, el D no. El A o el B, que eran los otros como relativamente más sencillos de hacer. El B me parece bastante más sencillo también. Para el B yo tengo que... Dice, los tipos de combustibles que no se despacharon en el turno 3. Bien, de vuelta acá, ¿en dónde lo muestro y qué es lo que muestro? El punto B, ¿sí? Los Al tipos final de del ciclo combustibles for también. al final de todo, ¿y qué es lo que muestro? Los combustibles que no fueron vendidos en la carga de datos del grupo 3, número Del 3, turno 3. Ujú. el Y acá eso, turno 3. es importante Cuando la porque cantidad de tipo 3 es 0. cuando la cantidad... No. Si yo tengo una venta en el turno 3, es de algo. No voy a poner con 0 litros, porque técnicamente no vendí nada. Ahora vemos cómo se resuelve, pero lo importante es, no me tengo que preguntar si es 0. ¿Sí? O tal vez sí, pero viéndolo desde otro punto, ¿no? La cantidad de litros vendidos 0 en una venta. Pero a lo que voy es, lo que me pide el punto B no es la cantidad de tipos de combustibles, sino cuáles son esos tipos de combustible. Tipos de combustible que son 1, 2 o 3. ¿Sí? Entonces, yo acá, como podemos ver, para el 3, como solamente vendió el 1, me tiene que decir el 2 y el 3. ¿Bien? Son los que no se despacharon o no se vendieron en estos datos. ¿Bien? Pero podría ser que muestre todos, todos no, podría ser que muestre uno solo o dos, o podría ser que no muestre ninguno si se vendieron de todos los tipos en el turno. ¿Bien? Bueno, ahí Gonzalo dice que usó flags. Bien, yo también lo iba a pensar con banderas. Puede ser también con un contador, con 3 contadores, sino con, con banderas. Incluso, Esto, Ángel, perdón, también lo podés hacer junto con el A, ya que vas a usar un switch en el A, podés en ese mismo switch usar las banderas para el B. Bueno, mezclar uno con el otro, está bien, podría ser. Vemos eso después si se puede. A veces, creo que Brian lo había dicho el otro día, a veces por ahí no es buena idea al principio, cuando están aprendiendo a programar, que mezclen así porque pueden hacer lío.
Pero si están seguros y seguras de lo que están haciendo, sí, no hay problema. Entonces, para el punto B, vamos a usar 3 flags. Para el punto B, vamos a declarar 3 flags. Y le vamos a poner. ¿Cómo le pusiste Gonzalo, a las banderas? No, le puse flag 1, flag 2, flag 3. Bueno, entonces vamos a ponerle tipo 1, ¿no? Combustible tipo 1, combustible tipo 2 y combustible tipo 3. Yo puse BT1, BT2 y BT3, para que sean un poco más cortitos. Claro, yo incluso pensé, vamos a ponerle vendió tipo 1, vendió tipo 2, vendió tipo 3. O sea, a veces está bueno que sea cortito, pero piensen que esto lo tiene que ver otra persona, aparte de ustedes. Entonces es más claro si dice algo así. Aparte de como le autocompleta, hoy en día ya no importa. Todo esto en false, porque por defecto no vendí ninguno de antemano, ¿sí? Lo puedo ver de esa manera. No vendí ninguno y solamente se demuestra lo contrario cuando venda alguno, ¿bien? Entonces para el B, yo, como decían por ahí, voy a hacer un switch del tipo de combustible. Y acá es creo que donde me decían que se podía como reutilizar para varios puntos, y estoy de acuerdo. Case 1, case 2 y case 3. Entonces, si tengo una venta y es del tipo 1, ¿qué me falta acá hacer? Poner la bandera en verdadero para tipo 1. No. Sí, hay que hacer eso, pero falta algo más. ¿Cómo era, profe? ¿Cómo era la... Yo ya tengo las banderas declaradas, yo ya tengo un switch para analizar cada uno de los casos para el tipo de combustible. Bien. Y yo tengo que Saber el llevar la turno. cuenta, saber el turno, porque fíjense acá donde nos mezclamos por ahí con el punto A, que también tiene que ver el tipo de combustible. Para el punto A, no importa qué turno es. Y para el punto B, tiene que ser solo el 3. Si yo lo pongo todo junto y me olvido de eso, una venta que la hice para un turno distinto al 3, me cambia la flag del punto B que solo tiene que hacerse con el 3. Así que, ojo con eso. Por eso ese comentario que les había dicho Brian es una buena idea. Por ahí conviene hacer esto para hacerlo más fácil. Para el punto A, copian y pegan el mismo switch. No es lo mejor, pero se aseguran de que no se van a mandar ninguna. O si no, en el punto B, si quieren usarlo junto con el A, si quieren hacer una cosa así, acá yo tengo que hacer una diferenciación y preguntar si el número de turno es el 3 y ahí solamente cambio la flag. La flag en este caso es vendió tipo 1 en true. ¿Bien? ¿Se entiende esto? De lo importante de no por ahí mezclar uno con otro y que después acá les quede mal, les quedaría mal el punto B y probablemente también el A, depende de lo que hagan, ¿sí? Si ponen este if, no. ¿Bien? Bueno. Ángel, Profe, Acá es 2, ¿no? Obviamente, y en el otro 3. Sí. justo me tuve que levantar a hacer algo. ¿Lo podés volver a explicar? Porque yo lo planteé con 2 if, que preguntaba si el número de turno era distinto al 3 y ahí metía un switch. ¿Cómo lo hicieron con bandera? ¿Cómo hiciste, perdón? ¿Te preguntaste con Claro, un if? pregunté con un if para saber si el turno era distinto a 3, hacía un switch por un lado y acumulaba todo. Si el Si el turno era... turno era igual a 3. ¿No? No, si era Vos te distinto preguntás. a 3. Si era distinto a 3, acumulaba todo para resolver el punto A, ¿no? Estamos resolviendo el punto B igual, ¿eh? Estamos Bien. resolviendo el punto B, así que es otro ejercicio. Pero en el punto B lo que hay que saber es para el turno 3, qué combustibles no se vendieron, qué tipo de combustibles no se vendieron. Entonces lo que hicimos con banderas es, analizamos el tipo de combustible, si es el turno 3, si vendí el 1,
vendí el 1, marco que vendí el 1. Si vendí el 2, marco que vendí el 2 y lo mismo con el 3. Y ahora usamos esos valores al final, acá, para, por ejemplo, puedo decir punto B y yo básicamente voy a tener que decir combustibles no vendidos, por ejemplo, podría poner combustibles no vendidos, 2 puntos, y acá tendría que aparecer 1, 2 o 3, dependiendo bueno, lo que vaya. ¿No sería dependiendo el break? El caso que, perdón, el break, el caso que uses. Las flags que cambiamos, claro. Entonces, si Sí. acá, si vendió tipo 1, básicamente no lo tendría que mostrar, ¿no? Pues si lo vendí, no es un combustible que tendría que mostrar acá, ¿no? Un tipo de combustible que tendría que mostrar acá. Entonces, si esto es false, acá hago un cout que diga 1, por ejemplo. Y lo mismo con los otros. Si el 2 es el que no vendí, acá muestro 2. Y si es 3, acá muestro 3. ¿Bien? Y acá lo que podría hacer es no poner un endele, para que quede más lindo, no poner un endele, dejarlo ahí, y para que no se peguen, así. Y el endele acá. Un detalle estético, pero para que no me quede un 2, 3 o 2, 3, sino con un espacio, ¿sí? Bien, entonces, cambiamos las flags. Si las flags siguen en false, esos combustibles no se vendieron. Entonces los mostramos acá, ¿sí? Bien. Y ahora les planteo una distinta con charts, a ver si funciona. Ángel, ¿te puedo hacer una pregunta de eso? Sí. Cortito. ¿Es lo mismo? A ver, yo sé que va a funcionar igual, pero digo, ¿es lo mismo hacer 3 if que hacer un if con un if anidado y un else? No sé si se entendió. Sí. Vos decís poner if y después adentro otro if y así. Ahí Claro, pongo me parece. adentro el primer if. Para esta resolución, Sí. creo que estaría mal, porque que no haya vendido el 1, o sea, los 3 son independientes entre sí, entonces no importa si vendí el 1, yo me tengo que preguntar por los 3 siempre. Vos lo que me parece que Tenés hiciste razón. es, si el 1 no es, recién ahí te preguntas por el 2. Y hay Sí. muchísimas combinaciones, no son tantas, pero hay varias combinaciones. Entonces las 3 se preguntan por separado. Bueno, copié los datos, lo pego y creo que eran el 2 y el 3. El 2 y el 3. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Dudas con este? Yo ahora lo voy a Ahí resolver de es otra importante manera. que inicialicen las banderas en false, ¿no? Que yo esa parte me la perdí, Sí. pero Ujú. ojo con la inicialización de las banderas. Fíjense, yo sin cambiar esto, porque después lo voy a comentar o borrar, pero fíjense, lo voy a resolver al punto B con chars y voy a poner tipo 1, para no repetir el nombre de arriba, tipo 1 le voy a guardar el carácter 1. Tipo 2 le voy a guardar el carácter 2, y el tipo 2 dije, ¿no? Y tipo 3 le voy a guardar el carácter 3. Entonces, esto es lo que voy a terminar mostrando al final, ¿bien? Acá, si vendí eso, si vendí en el turno 3 el tipo 1, lo que voy a hacer es tipo 1 le voy a poner vacío. Tipo 2 le voy a poner vacío o espacio, como quieran. Podría ser un espacio también. El espacio es así. Y con Faltó el tipo 3 en el último tipo. Sí, y tipo 3, 3. Ahí. ¿Bien? Tengo los 3 tipos. Cuando los vendí, le cambio el valor que coincidía con el número de tipo a espacio. Y ahora, acá, fíjense, vamos a hacer, copio esto, lo voy a pegar acá y voy a poner alternativa al punto B, ¿sí?
alternativa al punto B. Y acá técnicamente yo podría mostrar tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y visualmente ya va a quedar y no tengo que andar haciendo un if ni nada por el estilo, fíjense. Profe, le faltó declarar el tipo 3. Ah, eso es lo que me decían, perdón. Gracias. Tipo 3. Bueno, entonces copio los datos de vuelta. Lo pego acá. Uy, bueno, quedó medio feucho. Acá está lo que resolvimos al principio y alternativa. Y ahí pueden ver que tiene exactamente los mismos datos. Me faltó el endel, me faltaron los espacios, pero se puede resolver así también. Fíjense, es como una vuelta distinta, sin banderas, o básicamente es como banderas pero con caracteres. Y fíjense que está bueno también, es más fácil, se simplifica un poco el tema de tener que preguntarme al final y eso, ¿sí? Lo que habría que hacer, lo único acá es cuando muestro al final, ¿sí? Cuando muestro al final esto, tendría que separar estos con un espacio, ¿sí? Para que quede prolijo. Este con un espacio y este otro también con un espacio. Pero con esto, teniendo en cuenta esto, después, y acá espacio, no sé por qué lo saqué de acá, ya estaría. Estaríamos resolviendo lo mismo, como de una forma distinta. Fíjense, ahí va a quedar. Profe, yo tengo una duda. En ese caso, siempre va a mostrar que, o sea, en todas las vueltas, que si se vendieron combustibles o no. Porque yo lo resolví con un if que solamente me muestre un cout cuando esté en el turno 3. Vos lo Yo resolviste también lo hice acá así. adentro. ¿Y cómo evitas No, que se muestre varias veces? porque solamente lo va a mostrar si entra porque es el turno 3. Pero en el turno 3, o sea, No vos lo hice con preguntaste acá. switch, yo lo hice con un montón de if, la verdad que me hice un lío, pero funcionaba. En algunos casos no, pero generalmente funcionaba. Vos preguntaste si turno es 3, acá, ¿no? Por ejemplo, y el tipo es 1, ¿y qué más hiciste acá? O sea, yo si quieres lo quería copiar acá en el chat, pero no se puede porque es muy largo, me parece. Pero lo que yo había puesto era que si un turno era igual a 3 y el tipo de combustible era... En realidad yo preguntaba si en algún momento arriba pusieron el combustible número 1. Yo lo había hecho con if. Y ahí que me cambie las banderas, me las ponía las 3 en true, o las que sean en true, y abajo hacía un montón de if preguntando las combinaciones, pero solamente me mostraba esto si el turno era igual a 3. Tal Porque me vez parece se que como lo puede hice... llegar a hacer, tal vez se puede llegar a hacer que funcione, pero me parece mucho más difícil porque aparte yo lo tengo que mostrar una sola vez a esto. No tengo que estar diciendo, por ejemplo, si yo cargo acá la del tipo 1, ¿no? Turno 3, tipo 1, yo no puedo poner acá un cout que diga 2 y 3, por ejemplo. ¿Por qué no? Porque yo no sé si después, la siguiente venta, no estoy vendiendo el combustible 2 o el combustible 3. Así que hasta que yo no termine de cargar todos los datos del turno 3, no puedo saber qué tipo de combustible se vendió y qué tipo de combustible no. Por eso no me parece una buena idea hacerlo acá adentro. Profe, Yo, ¿puedo hacer yo una lo hice pregunta? distinto. Consulte, después me comenta. Perdón que te interrumpí. No, yo lo hice similar a Juan, pero lo que hice fue preguntar si el turno corresponde al 3 y a partir de ahí preguntar qué tipo de combustible. Puse if combustible es igual a 1, entonces la bandera 1 pasa a 1. Y al final, si determino si las banderas están en 1 o en 0, informo que banderas están en 0. Es bastante parecido a esto, solo que en lugar de un switch usaron un if y en lugar de preguntar primero por el tipo, preguntaron primero por el turno, pero es bastante Exacto, parecido. No, está bien. exactamente. Yo también lo hice de igual manera, Ángel. Está bien. Y resolviendo por el lado del falso, preguntando qué tipo de combustible es. Ahí lo Claro, dejé, acá, Ángel. Igual, ahí no sé si está funcionando del todo, porque estuve cambiando unas cosas mirándote a vos, pero en la parte del if por ahí se puede ver. Si el tipo de combustible es 1, no, acá no tiene que ver con eso.
el punto B, si el turno... No, esto no. Acá no te puedes preguntar si el turno es 3, porque acá ya, si no me equivoco, Funciona igual, ¿eh? terminó... Eso funciona. Pará, ¿dónde estamos? Estamos dentro de un for, acá estamos dentro de un while, y estás adentro del while. Me parece que mostrás algunas cosas en lugares donde no corresponde que vayan. Funciona, si querés, probalo. Por ahí está medio difícil de leer, lo hice medio apurado, No, pero 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 el while no el- termina antes del donde dice punto A, ¿no? cuando pide el Mm, legajo de no. vuelta. No, No, no. por eso el Estoy punto A, medio por ejemplo, perdida con las llaves. está mal ubicado. El punto A está mal ubicado porque este no se tiene que mostrar por cada vez que cargo una Ah, venta. yo lo mostraba cada vez. No, está mal. Ok. Y el punto B también. Lo estás mostrando cada vez, me parece. No, solamente una Así vez que- sola. Si es igual a 3. Si no, no lo muestra. E igual está resuelto raro, No, porque yo lo lo hice con... mostrás varias veces para el turno 3. O sea, si yo en el turno 3 cargo 100 registros, tengo 100 salidas. O no, pero dependiendo de las banderas, pero me lo No, porque muestra más de una sola vez. está fuera de while el punto B. Está dentro del for. Ah, O sea, está dentro del for. claro. Ok, está dentro del for, entonces el punto B podría llegar a andar porque el turno 3 se cargaría una sola vez. Me parece igual un poco más rebuscado. No, no hay que hacerlo como lo hice yo igual, ¿eh? Yo digo nada más que solamente se va a mostrar en este caso en el turno 3. Yo la pregunta era Sí. porque en el suyo pensé que se iba a repetir todo el tiempo mostrando no se cargaron Em, combustibles 1, 2 y 3. En todos los puntos, no solamente en el 3. No, porque yo acá, esto que está mostrando acá, 1, 2 y 3, o como lo hice acá, esto está al final del for. O sea, esto se muestra una sola vez al final de todo. Bien, y dentro de donde voy procesando los datos, o sea, cargando los registros, acá no muestro nada, cambio valores solamente. Entonces no va a pasar eso de que se muestre Ah, ok, dos perfecto. veces. Ujú. Bien. Una pregunta se- rápida. Habías dicho que para ponerle, si cargabas una tabla de valores para poder copiarla en CodeBlocks, primero la tenías que pasar a Notepad, ¿no? En Windows sí. En Windows sí, por eso, primero Ujú. Notepad y después Notepad, ahí donde cargo los datos para así corroboro, ¿no? Exacto. Eso lo mostraron Brian y Laura el sábado pasado, está en la grabación. Sí, sí. ¿El sábado pasado? Sí. Sí, creo que está al Eh, final de la Sí, por grabación, eso así que ujú. estaba al final, pero era solo para corroborar porque creo que me tiró un error más grande que una casa. Ah, bueno, fíjate cómo lo hizo Brian ahí y generalmente Ah, funciona. listo. Depende cómo armes la Capaz tabla, yo cómo toqué cargues algo. los datos, pero funciona en la mayoría de los casos. Capaz yo toqué algo mal. Listo. Gracias. Vamos a resolver el punto A ahora, ¿sí? Que es el porcentaje sobre el total de litros, ¿sí? Discriminado por tipo de combustible. Entonces, acá vamos a declarar las variables para el punto A, que básicamente necesitamos acumular litros por tipo. Entonces vamos a hacer litros tipo 1 igual a 0, litros tipo 2 igual a 0 y litros tipo 3 igual a 0. Tenemos una Igual variable fíjese para que puso cada... float en vez de float. Sí. Listo. Bien. Y luego, dependiendo del tipo y asegurándonos de que no estemos mezclándonos con el punto B, que tenía que ver con el turno, ¿sí? Acá vamos a resolver un conjunto de los dos, ¿sí? El A y el B, en el mismo switch, pero fíjense que en el case del tipo de combustible 1, por un lado nos preguntamos si el turno es 3 para el punto B, y acá, fuera de ese if, para el punto A. Para el punto A, lo que hacemos es a litros tipo 1, le sumo los litros de esta venta. Bien. Para este es litros tipo 2. Esto es para el punto B. Y para este, litros tipo B. Litros tipo B.
Entonces Tengo una tendríamos- pregunta, Ángel, de esto. Es una estupidez. Yo lo estoy comentando como lo haces vos. Antes de entregar el ejercicio resuelto, ¿borro los comentarios o te ayudan a vos también? No, déjalo, sí, no pasa nada. Listo, gracias. Bueno, entonces tenemos un total y vamos a hacer un total litros. Bien, para después tener el 100%, básicamente sería lo que representaría el 100%, pero en litros. ¿Y no habría que poner el porcentaje ahí también en float? Tenía pensado mostrar ya directamente la cuenta, Ah. no guardarlo en una variable y mostrar directamente la cuenta, ¿sí? Se podía hacer eso, ¿no? No sé sí, qué recomendás sí. más. Sí. En este caso es más fácil, me parece. Perfecto. Yo voy a hacer acá un seout que diga punto A, porcentajes por tipo de combustible. No hace falta que pongan acá todo el enunciado, con que se quede claro que es el punto A, ya está. Podría decir punto A y solo también. Y acá lo que yo tendría es, para el tipo de combustible 1, vamos a poner tipo 1, tipo 2 y Tanto. tipo 3. Bien. Entonces, para el tipo 1 es los litros que acumulé para el tipo 1 dividido el total de litros por 100. Y lo mismo sería para el 2, para el 3, pero con las variables cambiadas, ¿no? Para este sería el 2 y para este sería el 3. Y acá lo que me falta es que total litros tenga todos. ¿Bien? Entonces, para hacer eso, lo que hacemos es, acá podría ser total litros es igual a la suma de las 3 partes que dividimos antes, ¿no? De los 3 totales que fuimos dividiendo. Esto entonces representa el 100% de los litros y acá lo que hacemos es calcular los porcentajes de cada grupo, de cada tipo. Bien, esto debería funcionar, así que... Perdón, se podría hacer total litros más igual litros también. Más arriba, ¿no? Es lo mismo. ¿Qué hice? Claro, yo lo hice así. Sí. Cuando pedís los litros, hacer total litros más igual litros. Sí. Es lo mismo. Lo pongo, por ejemplo, acá. Yo podría poner acá total litros más igual litros y al final de todo va a tener todos los litros, ¿no? El tema es, eso está bien y funciona, ¿no? Pero como nos estamos ya guardando en partes eso, por ahí es más práctico no estar sumando uno por uno, sino después sumar los 3 que fuimos acumulando. Es lo mismo igual, ¿eh? Estaría bien también. Sí, yo para que no piensen que si lo hicieron de la otra manera está mal. No, eso creo que ya saben que hay muchas formas de resolverlo y llegar a la resolución correcta. 36, 24 y 39, ¿sí? 36, 24 y 39. Y acá no hace falta que le pongan el símbolo de porcentaje al final, no se vuelvan, no pierdan tiempo con cosas estéticas, ¿sí? Está el dato, se queda claro que está bien resuelto, ya pueden pasar al siguiente, ¿sí? Igual agregar el porcentaje al final no es muy complicado, pero no pierdan tiempo con cosas que no hacen falta, ¿sí? En este caso, si Aparte suman lo dice, 100, pueden quedarse tranquilos de que estaría bien. Claro, si esto da lo No del correcto, todo. si esto da lo correcto, está bien, más allá de que no ponga ahí el símbolo de porcentaje. ¿Sí? Claro, si suma más de 100 o menos de 100, hay algo para revisar ahí, pero... Claro. Después, dice ahí, ¿tenemos que limitar los decimales? No importa eso. Y no se detengan en detalles que no lo pide la consigna y que no cambian nada que esté o no esté. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos el AVE y el E. Con esto, probablemente ya se aseguran un 6. Todo lo de que venga de acá en más es para mejorar la nota, ¿sí?
Y ojo, atención, porque siempre estén pendientes del tiempo, ¿sí? Con una computadora es muy fácil porque tienen el reloj ahí al lado, pero sepan que el examen tiene una fecha, un horario de entrega, perdón, un tiempo límite, y superado ese tiempo ya no puede entregar nada. Entonces, que querer hacer un ejercicio más no les termine costando todo el examen, ¿sí? Porque imagínense que esto termina a las 12:15, y yo si no lo entrego para las 12:15, ya no lo puedo entregar. Y ya está. Esto anda, lo probé, no llegué a hacer los otros dos, bueno, no importa. Copio esto, entrego esto, y al menos pude entregar algo. Si yo trato de hacer un punto más y se hacen las 12:15, ya no puedo entregar. Y ahí no hay vuelta atrás, ¿eh? Se cierra la posibilidad de entrega y ya está. Entonces, ojo con eso. Siempre estén pendientes del tiempo, pónganse una alarma, eso sería una buena idea. Ponerse una alarma, por ejemplo, si lo tienen que entregar a las 12:15, se ponen la alarma a las 12 o a las 12:05. Y se toman los últimos 10 o 5 minutos para asegurarse de que compila, copiar, pegar, entregar bien y listo. Si sobra algo de tiempo, al menos no corrieron los últimos minutos. Bien. Vamos a hacer el C y el D y terminamos el modelo de parcial, ¿sí? El C dice, por cada turno, el promedio de litros despachados por venta. Bueno. Entonces, nosotros ya sabemos que el C nos tiene que dar una cosa como la siguiente. Cuando yo termino de cargar un turno, muestro el promedio. Cuando termino de cargar el siguiente, muestro el promedio, y así con cada uno. O sea que esto, ¿cuántas veces lo voy a terminar mostrando al punto C? En el enunciado original, ¿no? ¿Cuántas veces serían? A la salida del while, ¿no? Claro, y sería 10 veces. 3 con la constante como está ahora y 10 en la real, ¿no? Entonces, cuando termino de cargar los datos de este turno, o sea, cuando termina el while, acá yo tengo los datos que venía acumulando del turno. Entonces acá puedo poner punto B y puedo decir que teníamos el turno, que lo tengo en la variable turno, y el promedio, que lo voy a tener en una que se llame promedio turno, por ejemplo. ¿Bien? Esto lo tendría que mostrar, básicamente, por cada turno terminado. ¿Bien? Entonces, tengo esto acá, turno ya la tenemos, lo que nos quedaría es calcular el promedio del turno. Entonces, para eso voy a necesitar variables extra para el C, que era el C, ¿no? Era el C. Para el punto C voy a necesitar variables extras. Y para calcular un promedio, ¿qué necesito saber? Promedio es la cantidad de Acumular y objetos de contar. vuelta que dio. Claro, necesito una cantidad, un total, generalmente acumulado, dividido cuántos elementos son. ¿Bien? Entonces, yo necesito una cantidad de litros, vamos a ponerle litros por turno, una cantidad de litros por turno y una cantidad de ventas por turno. ¿Bien? O despachos. Bien. Y como son por turno, por cada turno, esas dos variables las voy a poner en 0. Cantidad de ventas por turno lo voy a poner en 0 y total de litros, no le puse así. Y litros por turno lo voy a poner en 0. Bien. Ambas en 0 cuando empiezo un turno nuevo por cada venta. Bien. Por cada venta, para el punto C, lo que voy a hacer es contar una venta para ese turno y acumular los litros. No. Litros por turno. Acumular los litros de ese turno. Se pone en 0 cada vez, así que ya está hecho eso. Y acá lo que habría que hacer es, bueno, por las dudas, no pasaría, pero por las dudas, si cantidad de ventas por turno es mayor a 0, porque como voy a dividir, y acá lo que hago es calcular el promedio del turno, ¿sí?
acá declaro el promedio del turno y le asigno litros por turno dividido cantidad de ventas. Y después lo muestro, ¿sí? Esto ya lo habíamos mencionado, lo de declarar una variable dentro de un scope, ¿sí? Esto no es nuevo, ¿sí? Puedo declararlo arriba también, puedo declararlo arriba, así que como más les guste. Acá estaría resuelto entonces el punto C. Y entonces lo podemos probar. Pego los datos y me daba 60 para el turno 3, a ver si esto está bien. 60 para el turno 3, 53 para el turno 5 y 61.4 para el 10. O sea, para el 5, 61.4 para el 10, ese está bien, y 33 para el 5. Bien. Acá los puse en un orden medio raro porque así no los cargué, pero no importa. Este tendría que aparecer acá abajo en realidad. Ahí. Bueno, este está bien, ¿sí? Como pueden ver. Fíjense que, de vuelta lo voy a repetir 1000 veces si es necesario, hacer una tabla de datos les permite darse el lujo de probar cada uno de los puntos muy fácil, muy rápido. Si no tienen esto, yo creo que si yo no tuviese esto, ni loco estaría probando cada uno de los puntos cada vez. Resuelvo todo, hago una prueba general y ya no me quedaría mucho más tiempo. Como tengo esto a mano, sé cuánto debería dar, copio y pego, puedo probar fácil cada punto porque porque copio y pego, no me lleva mucho tiempo, ¿sí? Si no, no lo podría hacer. ¿Bien? Ustedes dirán, ¿por qué queda tan desprolijo? Bueno, porque no está pensado así la carga de datos. La carga de datos está pensada para que no copien y peguen, ¿sí? Si está pensado para que copien y peguen, ¿sí? Y no quiero que quede así desprolijo, saco los outs. Si total el usuario no necesita saber qué está ingresando, si va a copiar y pegar. Saco cada uno de los outs y que va a quedar, fíjense, lo hago en un segundo. Saco cada uno de los outs y van a ver que ahora queda todo muy prolijo. ¿Por qué? Porque el programa está pensado para que el usuario copie y pegue, ¿sí? Fíjense, ahora copio y pego, con esto comentado. Copio y pego, pero copio y pego bien. Segundo. Y está, los datos como los pegué y solo los resultados, ¿ven? ¿Por qué? Porque esto está pensado, está hecho para que el usuario no los tenga que ingresar así uno por uno, sino que los pegaría. Como está pensado para que el usuario lo ingrese uno por uno, le pongo un cartel de qué es lo que está ingresando porque necesita saberlo. Bien. ¿Dudas? Hacemos el que queda. Perdón, después... Ángel, te molesto con una cosa porque ya me tengo que desconectar. Dale. Preguntaron anteriormente si van a recibir algún feedback de lo que subieron al campus. No, no creo. Es Sobre todo como si son más muchos. un entrenamiento de cómo Exacto. copiar y pegar y subir, porque eso en Ujú, el momento del examen trae muchos problemas, aunque no lo crean, ujú. Sí, y malos la idea es, entendidos. claro, la idea esa era para que practiquen ustedes todo el proceso completo, desde que lo empiezan a hacer, es como un simulacro de examen, salvo por la corrección, porque si tenemos que corregir el modelo, ya hacíamos el examen y ya está. Por eso también es que estamos resolviéndolo todo completo y viendo todas las variantes que nos van preguntando. ¿Sí? ¿Hay algún modelillo de parcial más? Sí, les podemos dar alguno más. Ya sin todo esto de simulacro, simplemente el enunciado, Nahuel, podríamos subirles, exacto. Bien, uno más podríamos agregar. Y bueno, todas las prácticas que están, que cualquiera de esos ejercicios podría ser también un ejercicio de examen o completamente el examen, ¿sí? Bien, hagamos el último que nos queda, que es el D, que es el número de turno que más haya facturado en total, indicando también el total facturado. Bien, y este me parece que es el más difícil de todos, porque requiere ubicar cada cosa, todo requiere ubicar cada cosa en un lugar específico, pero este con más razón. Porque, bueno, obviamente declaro variables, tengo que saber dónde poner en cero algunas variables,
tengo que ir calculando el facturado total por turno. Cuando termina el turno tengo que calcular un máximo y al final de todo tengo que mostrar los datos. Así que este me parece el más complejo. Vamos a ir viendo. Necesito entonces el total recaudado por turno. Eso es algo que necesito parcialmente para resolver este punto D, ¿sí? Esto era del punto B y esto va a venir para el D. Yo necesito recaudación por turno, por ejemplo. Recaudación por turno. Después necesito como entero el turno máximo o el turno que acompaña a la recaudación máxima, y como float voy a necesitar la máxima recaudación. Bien, la máxima recaudación la voy a empezar en 0 y sabemos que hay solo una máxima recaudación. El máximo turno no me preocupo por ponerle un valor porque se va a pisar, y la recaudación por turno la voy a ir pisando cada vez que empieza un turno. Bien, entonces acá cada vez que empieza un turno, la recaudación por turno va a ser 0. Y cada vez que ingrese un registro, que es una venta, el importe yo lo voy a necesitar para ir acumulándolo, porque eso me va a formar la recaudación total del turno. Entonces, para el punto D, la recaudación por turno básicamente es la suma de los importes de todas las ventas. Disculpa, Ángel, tenés interferencia del micrófono, las Sí. abejas. Está bien, ahora lo arreglo. Esperen que hice un desastre. Ya estoy de vuelta. ¿Se escucha bien? Bueno. Ahora sí. Y dejé de compartir la pantalla, ¿no? No. ¿No? Se No. sigue viendo el... Ah, bueno, genial, se sigue viendo el... Perfecto, porque desconecté el monitor. Bien, entonces tengo la recaudación por turno. Cuando termino de cargar los datos de ese turno, bien, acá lo que tengo que hacer, así como hice similar con los litros por turno para mostrar el promedio, acá yo lo que tengo que hacer es usar esto desde el punto C, obviamente, y para el punto D yo necesitaría preguntarme si esa recaudación por turno supera a la máxima recaudación que tengo hasta el momento. Si eso pasa, actualizo la máxima recaudación y también tengo que decir cuál es el turno, y el máximo turno va a ser el turno, ¿bien? El turno que vengo cargando. Y acá, al final de todo, yo lo que voy a hacer es punto D y voy a decir turno, 2 puntos, max turno y recaudación máxima, max recaudación. Y ahí estaría resuelto. Y por eso les decía que este me parece que es el más difícil de todos, porque bueno, tienen que, bueno, declarar las variables necesarias. Una de ellas la inicializan, que es la de la máxima recaudación, lo ponen en 0. Después, como necesitan saber la recaudación por turno, dentro del ciclo for, en este caso, esta variable la tienen que poner en 0. Dentro de cada venta, tienen que ir a esta variable acumulándole los importes para calcular la recaudación. Cuando terminan de cargar ese grupo o ese turno, tienen que calcular el máximo a partir de lo que guardaron en recaudación por turno. Si supera el máximo, actualizar la recaudación y el número de turno, y al final de todo, mostrarlo. O sea, es como que tienen que ubicar cada cosa exactamente donde tiene que ir para que funcione. Como todo, pero este es el que más pasos tiene, me parece. Entonces, si yo ahora copio y pego esto,
me tiene que decir que es el turno 3 con 6.000. El turno 3 con 6.000 de recaudación. ¿Bien? Bien. Bueno, y ahí estaría terminado el examen, ¿sí? Básicamente lo que quedaría es copiar y pegar el código de lo que hicieron, seleccionar todo esto, copiarlo y pegarlo en un cuadro de texto, que es donde estaba la entrega, ¿sí? Y básicamente ahí tendrían el programa hecho y entregado. Así sería el sábado, ¿sí? El sábado que viene empieza a las 9. Si no me equivoco, después lo van a ver, pero me parece que va a durar 2 horas, como duró hoy. O sea que empezaría a las 9, terminaría a las 11 en punto. Y hasta las 11 tienen tiempo para resolver y hacer la entrega. Después de las 11 ya, si no entregaron, tienen que dar recuperatorio. ¿Está bien? Así que es muy importante lo del tiempo porque tienen que gestionar su tiempo para que les alcance para todo o para lo que llegaron a hacer, pero nunca les tiene que faltar el paso de entregar, ¿sí? Como también pasa en un examen escrito si están en la facultad. Ustedes están haciendo el examen en papel, por ejemplo, y si el examen terminó, el profesor se fue, y si no entregaron, se quedaron con el papel ahí y no entregaron el examen. Acá es exactamente lo mismo, pero de forma virtual. ¿Bien? Este código lo voy a subir junto con la planilla y el PDF del modelo. Así les queda de ejemplo. Voy a subir la grabación, si puedo, hoy, más tarde, porque tiene que procesarse el archivo. Cuando me avisa que está, lo subo a YouTube. Y les subimos algún otro modelo de examen más. ¿Bien? Franco dice, va a subir un pastebin y si está bien el punto B, dale. A ver cuál es la pregunta de Ariel. ¿No se puede agregar media horita más? No. Franco tiene un pastebin. Bueno, y si está bien el punto B. ¿Y cuál era el punto B? A ver. Era el de si en el grupo Ajá. 3 estaba el litro. Bien. Yo lo que hice, mira, es las banderas las puse en false antes entre el for y el while, digamos, al inicio. Y en cada vuelta fui contando las banderas. O sea, el que les iba cambiando el valor, digamos, dentro del switch. Y al final del while, por un if, consulté si el número era igual a 3 y ahí mostré, o sea, consulté por un if por cada una de las banderas. A ver, por cada turno pones las banderas en false. Entras al while. Si el turno... Acá terminó el while. Cambiaste las banderas acá. Las cambias indistintamente de qué turno es. Bueno. Después, si el turno es 3 y la bandera sigue en 0, en el turno 3 no hubo despacho del combustible 1, por ejemplo. Porque si no, la pones en true. Bien. Estaría bien, sí, funciona. Funciona. Lo que por ahí hace es Procesar cambiar demasiadas veces las banderas. Sí. No es eficiente. Ojo, no sé hasta qué punto, porque también está el concepto este de que un if para el procesador es costoso. Entonces, estar preguntándote constantemente si es el turno 3, en lugar de preguntarte una sola vez, es muy posible que esta tu solución sea más eficiente que la que hice yo. La que hice yo, ¿cuántas veces va a ser el turno 3? De los 10 turnos, una sola vez. Entonces, se está preguntando un montón de veces si es el turno 3 cuando ya no lo va a hacer. El tuyo se está preguntando cuántas veces va a ser el turno 3, solamente 10 veces, ¿no? Que es al final de Claro. cada... Del Y while. lo que está haciendo es cambiar una flag siempre, pero cambiar una flag para el procesador Es es una un pavada. booleano, es un cero. También un if, ojo, tampoco es que le vamos a estar contando los if, pero después cuando busquen performance, tienen que tratar de evitar que el procesador haga cosas de más si pueden evitarlo, ¿sí? Entonces, tal vez tu solución sea muy eficiente también. Además de estar bien, porque está bien. Ok, Está bien buenísimo. resuelto. Gracias.
Juan dice, ¿hasta cuánto tenemos tiempo de subir los enunciados de la actividad opcional? Lo de hoy, creo que no tiene una fecha de cierre. O sea que ustedes pueden entrar todavía y verlo. Es posible que si iniciaron como la entrega, no les corra un timer, porque así va a ser en el examen, de 120 minutos, que es lo que dura el examen, y se cierre. Entonces capaz que no les permite entregar, ¿sí? Pero el enunciado lo van a poder ver hasta el día del examen. El día del examen los vamos a ocultar para que no se equivoquen, pero los van a tener visibles hasta el día del examen. Lo mismo que la entrega, ¿sí? Lo que no está habilitado es que puedan entregar más de una vez. O sea que si ya hicieron clic para entregar, o entregaron o se les cerró el tiempo. No, Ángel, perdón, no te preguntaba de eso, te preguntaba de una actividad opcional grupal que hay que Ok. inventar enunciados. Ajá. Eso no es opcional y no tiene un límite de tiempo, si no me equivoco. Después lo reviso, pero me parece que no tiene un límite de tiempo y tampoco es obligatorio. Pero está bueno para que practiquen y no les voy a mentir, a veces sacamos de ahí enunciados para ir agregando a las guías. De hecho, mi idea es hacer una guía de trabajos prácticos hecha por alumnos y una guía de trabajos prácticos que hacemos nosotros. Entonces, la que hacen los alumnos va a ir cambiando constantemente con esos aportes que hagan ustedes. Y por eso le pedimos los nombres, para que si incorporamos algunos de esos ejercicios a una guía, le dejamos quiénes son los autores y autoras. No van en un examen, ¿sí? Bien. Bueno. Bueno. Una Estamos. consulta. Sí. ¿Hay que defender después el trabajo o solamente se entrega y listo? En principio no, por ahí si nos queda alguna duda en alguna entrega, podríamos pedirles que se conecten a algún Zoom y que nos comenten cómo lo resolvieron, pero en principio no, y el segundo parcial sí tiene una defensa. Pero Perfecto. En principio, como les dije, no tendrían. Muchas gracias. Bueno. Muy bien. Ángel, te hago una consulta sobre el examen. Dale. ¿Cuántos incisos van a ser, más o menos? Yo para saber qué tipo, como para ir practicando y manejarme con el tiempo. Inciso, ¿te referís a, por ejemplo, hoy que había 5 ejercicios? Claro. Y no sé. Bueno. No, yo para... No está escrito todavía, pero no sé, entre 3 y 5, ponele. Si querés un dato. Depende de la dificultad. Si nos queda uno medio complejo, podemos quitar uno para que les dé el tiempo. Y si es como hoy, por ejemplo, 5 me parece que está bien. ¿Alguna pregunta más? Hay cosas que no les puedo adelantar porque ya se van a enterar en el examen. Pero, por ejemplo, ¿cuántos problemas pueden ser? Hoy era un solo problema, podrían ser 2 también. Que son 2 fuentes distintas, ¿no? 2 problemas, 2 programas distintos. O uno solo, y en eso como el modelo parcial, y en eso está todo el examen. Ángel, consulta, si el ejercicio lo permite, ¿no? Se puede variar, porque por ejemplo, algunas cosas, algunas las resolvieron con switch, y yo por ejemplo opté por if, porque lo podía resolver con 2. Si anda, está bien, sin ningún problema. Ok, gracias. Está bien. Ariel, esto fue un examen. O sea, este modelo parcial fue un examen viejo, básicamente. Así que no te asustes, pero tenelo en cuenta. Profe, una cosita que le quiero comentar. Yo entré para ver la parte de entrega y como que lo abrí y me contó el timer para enviarlo y lo tuve que enviar igual porque ahora me tengo que ir a trabajar. Entonces no lo puedo terminar, lo dejé medio como en 3/4. Sí, no importa, porque Así que- eso es un modelo. O sea, nosotros no vamos a corregir eso. O sea, no se preocupen. Lo que Ok, te queda ok. el enunciado a vos para hacerlo tranqui después, Perfecto, cuando sí, vuelvas a sí. trabajo en la semana. Ujú. Ujú. Claro. Claro, es un examen, básicamente. Lo que mostramos hoy fue un examen, puedo decir. Entonces, si bien lo usamos como para un simulacro, en algún cuatrimestre fue un examen. Así que tienen, como dice ahí, es nivel examen, nivel parcial. Exacto. Bien.
Y después le damos otro modelo más para que practiquen. Bueno, gente, buen fin de semana. Y nos vemos el sábado que viene. Muchas gracias, buen fin de Ángel. Chao. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego.